Perfecto, bueno, darle la bienvenida en nombre del Colegio de Arquitectos y agradecerle a la Comisión de Arquitectura Sustentable que ha organizado esta charla y ha hecho el contacto con Jorge para que hoy esté aquí disertando para todos nosotros. Silvana va a ser la moderadora, así que bueno, disculparlo también a Julio que tuvo otra actividad y no pudo estar acá presente, pero nada, lo dejo en manos de ellos, que son quienes van a presentar y van a llevar adelante este conversatorio. Suerte. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Quería contarles que el doctor Jorge Daniel Tchaikovsky es doctor en Ingeniería, especialista en Ambiente y Patología Ambiental y arquitecto por la Universidad de La Plata. También es especialista en fuentes no convencionales de energía, docente universitario, investigador independiente del CONICET, director de las carreras de especialización y maestría en Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. En ese marco es que en la actualidad se encuentra dando un curso en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Católica de Santa Fe, precisamente relacionado a este tema, a la arquitectura y el hábitat sustentable. Posee más de 200 publicaciones, que son 46 en artículos de revistas, 136 actas en congresos, tiene 6 libros publicados, 12 capítulos en otros libros, es integrante de proyectos de investigación sobre hábitat y energía, codirector de proyectos de investigación desde el año 98 hasta el 2000, director de proyectos de investigación desde el 2000 a la actualidad, y director y codirector de becarios, maestrandos y doctorandos desde el año 1997. Les presento y los dejo con ustedes al doctor Jorge Daniel Tchaikovsky. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Si quieren voy a compartir la presentación. Me tienen que decir, por favor, si están viendo a Sí, se ve pantalla perfecto. completa. Sí, Bien. sí, se ve perfecto. Bueno, voy a minimizar el loguito. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Distrito 1, y en particular a la Comisión de Arquitectura Sustentable, que es la que me ha convocado. Y luego en lo personal, a quien ha sido una referente en trabajos que hemos estado haciendo en casi los últimos 2 años, que es Silvana Gulino, a quien agradezco muchísimo por ser un poco una representante en Santa Fe. Eh, entonces, a partir de ese curso que estuvimos desarrollando y que se hicieron las 2 primeras partes, luego el día 6 de junio yo tuve un síncope mientras estaba en una reunión y por más de 30 días estuve con licencia. Teóricamente mi licencia estaría terminando hoy. Así que entonces en ese contexto decidí tomar contacto con la sociedad nuevamente, ya que me mantuve marginado de todo tipo de actividad académica por sugerencia del médico clínico. Bien. Entonces, la idea es trabajar un poco sobre el ejercicio profesional sustentable. También tenía otra charla parecida en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, y esa todavía sigue suspendida hasta hasta el mes de agosto, que no va a ser demasiado diferente que esta, solamente que va a tener un mayor acento en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál sería el objetivo general? Debatir, una vez que terminemos la presentación, debatir acerca de la necesidad de impulsar el pensamiento y acción sustentable en el ejercicio de la arquitectura y las construcciones. Me llama la atención porque buscando antecedentes para poder armar esta charla de cuándo fue la última vez
que tuve en contacto con la ciudad de Santa Fe, encontré que fue en el año 2009, cuando organizamos un posgrado entre las facultades de arquitectura de la Católica y la del Litoral, y en ese caso la que hacía como un poco de representante local, de participante local, es la ya fallecida arquitecta Pampinela, de la cual yo era su director de doctorado, y justamente en el estrés causado por la redacción de la tesis, quedó ahí sobre la computadora, sin que haya nadie cerca para que la pueda socorrer. Pero bueno, eso fue la última vez que hablé sobre sustentabilidad, y la otra reflexión que me viene a la mente respecto del objetivo general es que luego charlemos sobre cuánto se pudo haber avanzado o no tanto, a qué velocidad se ha hecho todo esto desde el 2009, o si quieren un poquito más atrás, desde el 2007, cuando todo mi equipo decidió donar su tiempo, un mes de enero completo y la mitad de febrero, o sea que donamos todas las vacaciones al Grupo Clarín para poder hacer esos fascículos coleccionables que salieron en esos años. Y la cuestión era que la gente de Clarín, de la cual seguro ustedes siguen, a varios de esos editores, no entendían por qué estaban apareciendo tantas publicaciones en revistas y hasta libros que hablaban de arquitectura sustentable. Y entonces nos pidieron a ver si lo podíamos explicar primero a los editores de ARC de Clarín, y luego si queríamos donar nuestro tiempo para armar un coleccionable, que luego salió en un librito. Y bueno, son cosas de esos años. Lo importante es que hoy me convoca la Comisión de Arquitectura, ¿sí? Y entonces eso implica que se ha avanzado bastante en todos estos años. Luego vamos a las cosas más odiosas que pueden haber, que son las definiciones. Por ejemplo, ¿qué entendemos por edificios y hábitats sustentables? Bueno, entre tantas definiciones que hay, una que les propongo y propuse en el curso que dimos con la coorganización de Silvana Gulino, también fue coexpositora. Un edificio y conjunto de edificios para el hábitat humano, ante todo, implica una relación sinérgica con el ambiente local a global, buscando minimizar su impacto al máximo posible. Desde siempre nos enseñan en la facultad, al menos desde fines de la década del 70 y principios de la década del 80, cuando desde Italia se comenzó a hablar de la relación de la arquitectura con el ambiente, y fueron como los primeros inicios de todas estas cuestiones desde el campo profesional. O sea que la relación sinérgica no es algo nuevo, no es algo de ahora, sino que se viene trabajando hace por lo menos 40 años. ¿Sí? Entonces cuando digo 40 años, de golpe todos nos asustamos, pero ¿cómo tanto tiempo? Bueno, hace 40 años. Y a nivel internacional inició realmente muchísimo antes, y los primeros trabajos como ejercicio profesional devienen del año 1934. Si no se asusten, la arquitectura solar, el bioclimatismo, que luego se convierte en arquitectura sustentable, tiene muchos más años de lo que uno puede imaginarse. Pero bueno, no vamos a hablar de todo eso hoy, ya que no habría suficiente tiempo. Lo que se busca entonces es minimizar el impacto ambiental al máximo posible, desde la fase de proyecto hasta el fin de la vida útil, lo cual se conoce como de la cuna a la cuna, o también el ciclo de vida de los edificios, desde la fase de proyecto hasta que se vuelve a derruir o a modificar para poder hacer una rehabilitación que permita que viva otros años más. El hábitat humano ha venido aumentando su impacto desde la revolución industrial al punto de hacer peligrar la misma existencia de la humanidad. Sí, por más que suene una frase fuerte, solamente se requiere ser algún seguidor de Milley, ¿sí? O Donald Trump,
o otros parecidos para negar el impacto que viene causando el ser humano en lo que se denomina ya una era geológica más, debido a que ha venido conformando una nueva capa en prácticamente todo el mundo, de residuos de todo tipo, y entonces nosotros ya somos una era geológica, y es la primera vez que sucede. Si queremos hacer una síntesis más chiquitita, ¿sí?, podríamos decir que concebir un hábitat humano con un mínimo impacto ambiental local y global. Eso sería como la definición más cortita que podríamos encontrar. Y basta de definiciones. Esto también lo mostré en el curso que dimos en la Católica. Y lo que trata de mostrar es el uso de energía primaria por año y por fuente de energía. Esto quiere decir que acá se incluye todo lo que sea energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con fuentes fósiles, etc. Y entonces podemos ver que a lo largo desde 1965 hasta el 2019, ha venido aumentando, ¿sí?, la demanda de energía. Lo que ha aumentado menos y se ha mantenido estable es un poco el carbón. El petróleo ha tenido picos, y lo que más ha aumentado es el gas. Y si vamos hacia arriba, podemos ver, voy a colocar el puntero, a ver dónde está el puntero. Un segundito, puntero láser. Bien, entonces podemos ver de que todo lo que tiene que ver con la participación de biocombustibles, solar, viento, otras fuentes renovables, realmente es muy pequeño comparado con el resto, con lo cual podríamos decir de que mayoritariamente, ¿sí?, a nivel mundial, lo que más hemos venido consumiendo son fuentes fósiles. Ustedes pueden ver que en el 2018, 2017, 18 hay como una especie de pequeña caída que tiene que ver tanto con gas como con petróleo y carbón. Y esto es debido a dos factores concurrentes. Uno, que se va agotando el recurso en casi todo el mundo. Ese es el primer factor, principalmente gas y petróleo. Y la segunda razón es que ya en el 2017 se habían acordado a nivel internacional reducir progresivamente a la mayor velocidad posible el consumo de recursos fósiles, y en eso no hay tiempo para mostrarlo ahora, pero tanto la Unión Europea como Estados Unidos son los que más han venido reduciendo a una velocidad muy grande su demanda de recursos fósiles, lo cual no cambia todo lo que consumieron antes, por supuesto. Si ahora nos venimos a la Argentina, ya hace varios años que no tenemos balance energético. Este es del 2018, publicado, y en base a los datos armamos una gráfica. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que todo lo que tiene que ver con el consumo de energía residencial tiene una pendiente positiva, y eso es lógico porque la población de la Argentina va creciendo. Y entonces, salvo algunas pequeñas mini depresiones, en esta línea negra podemos ver de que la pendiente es positiva. Eso quiere decir de que en el caso de Argentina crece la población, crece la demanda de energía en el sector residencial. En todo lo que tiene que ver con comercial y público, que es en este color bordó, la pendiente es positiva, pero mucho menor. Esto tiene que ver con que realmente no se han venido construyendo suficientes edificios, y eso ya tiene que ver con otras cuestiones económicas. La industria tiene también una pendiente positiva, pero no entra dentro del campo de las incumbencias del ejercicio profesional de los arquitectos. Y luego podemos ver que también están los otros, ¿no? Transporte, agropecuario, no energético. El transporte tiene una pendiente también positiva, similar al sector residencial. Y esto tiene que ver con cómo nosotros nos movemos. Si tenemos un país que es el séptimo en tamaño a nivel mundial, vivimos todos muy alejados y nos la pasamos moviéndonos, no solamente para transportarnos o autotransportarnos, sino para todo lo que tiene que ver con el movimiento de mercancías. Entonces, cuando uno hace una comparación
sin colocar los montos de energía, podemos ver que nuestro comportamiento no es demasiado diferente, por ejemplo, al de Estados Unidos, ¿sí? Ya que consumimos la misma cantidad de recursos fósiles en términos comparativos. Y esto tiene que ver con población muy dispersa. Diferente es Europa, que es mucho más compacto, que sigue manteniendo mucho los transportes masivos, ha invertido muchísimo dinero en todo lo que tiene que ver con trenes y otra serie de cosas, y ahora se están mudando rápidamente hacia todo lo eléctrico. Nosotros acá no hemos realmente todavía comenzado. Si miramos en un corte al 2019, en cómo utilizamos la energía, podemos ver que todo lo que es el sector residencial consume un 25% de la energía secundaria. El 32% todo lo que es transporte, el 8% todo lo que es comercial y público. Así que este 25 más 8 corresponde a las incumbencias de los profesionales de la arquitectura, ya que nosotros formamos parte de todas las secretarías, ministerios de planificación. Entonces, todo lo que tiene que ver con definir el hábitat y dónde se va a localizar la gente, cuánto va a tener que desplazarse, todo eso forma parte de las decisiones que toman los arquitectos en sus diferentes especialidades. Y de hecho, parte de ese transporte, mientras no sea transporte de cargas, todo lo que tiene que ver con desplazamientos, también forma parte de la responsabilidad de los arquitectos. Lo que no tiene que ver con nosotros es la totalidad de la industria, pero sí una parte. El arquitecto es muy selectivo, para eso existen estas ferias tipo FEMATEC, menos la de este año que fue patética, yo no fui, estaba acá encerradito en casa, pero fue mi esposa. Entonces nosotros decidimos qué compramos, a quién compramos. Cuando se publican las revistas se muestran no solo los edificios, sino los materiales, y de hecho tanto en los carteles a veces de obra, como en las mismas publicaciones aparece la publicidad asociada. Y esas son decisiones nuestras. Las empresas pueden acercarnos a ofrecer productos y servicios, pero los que tomamos la decisión somos nosotros. Y de hecho somos la voz cantante y los que mandamos en todas estas cuestiones. Y cuando menos jefe de estudio de arquitectura uno sea, menos conciencia tiene de eso. Pero cuando uno realmente es el titular de un gran o un pequeño estudio de arquitectura, uno sabe perfectamente quién es el que manda y es el que toma las decisiones. Y las decisiones, una vez que se toman, es como ser el capitán de un barco, ¿sí? No se discuten. Una vez que la decisión se tomó, ahí quedó. Cuando vamos a ver el uso de energía y emisiones de gases de efecto invernaderos a nivel total promedio mundial, nos encontramos que el sector residencial y el sector comercial, que forman parte de la incumbencia directa nuestra, representa el 17,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en cuanto a lo que consumen los edificios para funcionar. Aquí no están incluidos todos los materiales involucrados en el proceso de construcción, mantenimiento y demolición. Es solamente la energía directa, ¿sí? Y esto tiene que ver con las matrices energéticas de cada país. Hay algunos países, no sé, como Brasil, de que el 76% de su matriz energética está basada en energía eléctrica hidráulica, o Francia, donde el 86% de su matriz energética es generación nuclear, y que le vende a los países vecinos e inyecta esa energía nuclear al resto de los países. Y pueden tener un país vecino como Alemania, donde hace un plebiscito para cerrar todas sus centrales nucleares. Pero por supuesto le compra a Francia de las enormes centrales nucleares que tiene. O sea, cada país toma sus decisiones de cómo se va a manejar en esto. Pero lo importante es que de manera directa por el consumo y funcionamiento es el 17,5% de las emisiones de gas de efecto invernadero totales son debidas a nuestro ejercicio profesional.
¿Cuáles serían un poco las causales hoy? Esto lo actualicé hoy, fíjense que son datos del 11 de julio del 2022 y desde el 12 de julio del 2021. Esto para ver de que en solamente un año tuvimos una variación del 0,57% en el último año. El año pasado fue más alto, fue el 0,74 y así sucesivamente va cambiando. Lo más importante es que respecto del inicio de la revolución industrial, ya hemos subido, que es lo que se toma como parámetro de referencia, ya hemos subido 1,16 grados de manera relativa. Lo que se está tratando a nivel mundial es no alcanzar el 1,5 grados. ¿Sí? Porque a partir de que alcancemos el 1,5 grados, eso ya lo habrán escuchado mucho, comienzan problemas mucho más serios de los que ya tenemos ahora, como sequías extraordinarias, tormentas extraordinarias, granizadas, tornados, o sea, todo lo que tenemos ahora es casi como de película de Hollywood y cada vez se va incrementando un poquito más. Cuando miramos los valores recientes del 2016 al 2021, entonces vemos que la variación siempre es positiva en el aumento de los gases de efecto invernadero y lo mismo desde 1960 hasta el 2020. Todos estos datos son oficiales del Departamento del Clima de los Estados Unidos. ¿Qué pasó en la pandemia? Porque en la pandemia todos estuvimos encerrados. Entonces, si tomamos como cero el año inmediatamente anterior al inicio de la pandemia, acá se ve de manera increíble cómo cayeron todo lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores, en generación de energía, en todo lo que tiene que ver con transporte, todo lo que tiene que ver con industria, aviación, navegación, etc. Pero ya para agosto-septiembre de ese mismo año comenzaron a subir y en este momento siguen creciendo en el mismo nivel anterior. Hay gente que dice que todo esto fue un experimento loco para ver si encerrándonos a todos se podía parar las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, la respuesta es que no hay forma de parar. Nosotros seguimos viviendo, seguimos reproduciéndonos, seguimos creciendo. En este momento hay, en el último mes, salieron más turistas argentinos al exterior de los turistas que están ingresando. Eso para que vean que la gente se mueve mucho. Bien, dejando de lado un poco todo esto, ¿cuáles serían como las pautas mínimas que deberíamos considerar para que un edificio sea un poquito más sustentable? En primer lugar, trabajar sobre la implantación en cuanto a sitio y paisaje. De hecho, los protocolos como del GBC, del Green Building Council, le da puntaje a todo lo que tiene que ver con la implantación, prohíbe que se coloquen edificios en sitios que están contaminados y que no están suficientemente bien saneados, etc. O sea que si alguno de los presentes ha hecho las capacitaciones o tiene la licencia como Lead AP, entonces haciendo un rápido repaso verá que la implantación da puntaje. Otra cuestión importante es el emplazamiento. ¿Sí? Entonces el emplazamiento es cómo ubicamos el edificio en el terreno respecto de orientación, vientos, etc. Si estamos en un contexto urbano muy cerrado, desde ya no es nada fácil poder tener en cuenta las orientaciones y hay que hacer lo que se pueda. O sea que hay cosas que son más simples cuando uno está en el ámbito suburbano y en edificios de dimensiones no tan grandes ni tan complejos. Pero cuando uno está en un contexto urbano muy consolidado, todo siempre se vuelve más difícil. Bueno, siempre algo se puede hacer. Entonces, en primer lugar, la implantación. En segundo lugar, cómo lo emplazamos el edificio. En tercer lugar, se pueden tomar decisiones previas sobre qué materiales van a ingresar a obra. Entonces, cada uno de ustedes eligen
los materiales a utilizar con algún criterio. No discutamos, si quieren después lo discutimos, de cuáles serían los criterios que deberíamos tener, pero eligen los materiales que se van a utilizar por las razones que sean. Bueno, lo más difícil acá es que cuando uno quiere trabajar en sustentabilidad, los materiales hay que elegirlos en función de su contenido energético en el ciclo de vida y también por su ecotoxicidad, ¿sí? Son cosas que no son simples. Si uno está en un proceso de certificación LEED, el asesor LEED les va a decir este material sí, este material no, y de hecho van a encontrar de que muchos materiales que están en el mercado dicen apto LEED, con lo cual ya es una ayuda que da el mercado. Si estuvieran en Europa o en Estados Unidos sería mucho más simple porque todo viene rotulado y entonces uno puede elegir más fácil. En el caso de la Argentina somos un enorme caos, somos un caos total y entonces en este contexto es más difícil que el sistema en funcionamiento del mercado, del ámbito de la construcción, nos ayude en todas estas cuestiones. Un tema más complejo que no está contemplado dentro de los protocolos, por ejemplo, del LEED, es tener en cuenta el diseño solar pasivo y el diseño solar activo, ¿sí? No son cosas usuales. Hay otros protocolos internacionales, como por ejemplo el alemán Passive House, que sí tienen en cuenta estas cosas. Los etiquetados energéticos a nivel internacional, incluyendo el argentino, tienen en cuenta alguna de estas cuestiones. Luego tenemos otro punto muy importante que es la eficiencia energética, ¿sí? Este es un campo donde hemos estado recorriendo la Argentina con financiamiento de la Unión Europea para un proyecto de Euroclima. Y entonces veo que hay muchos municipios que han sido asesorados de la manera que para mí no es la correcta y han invertido muchísimo dinero, por ejemplo, en generación solar fotovoltaica y cosas así, pero se olvidaron prácticamente de la eficiencia energética. Lo único que hicieron fue cambiar lámparas fluorescentes por LED, ¿sí? Y ahí quedó la eficiencia energética, pero eso es porque fue sugerido por el que colocaba los paneles fotovoltaicos. Porque si no habría que colocar el doble de paneles si uno quiere mantener el sistema ineficiente que puede tener el edificio. Recién después de que uno pasa por todos estos pasos, implantación, emplazamiento, elección de materiales adecuados, diseño solar pasivo, diseño solar activo, eficiencia energética, a partir de acá hay que producir un corte, porque hasta acá todo es o gratis o de bajo costo, ¿sí? O sea que implantación, emplazamiento y elección de materiales tiene costo cero. Son decisiones que hay que tomar. Diseño solar pasivo y diseño solar activo tienen un costo no demasiado alto y que podría implicar no más del 1 al 2% de sobrecosto. La eficiencia energética puede tener un sobrecosto del 1,5 al 5%, dependiendo cuán eficiente uno quiere que sea el edificio. Pero la generación de energía por fuentes renovables tiene un costo alto. De hecho, es muy difícil de poder amortizarlo, aún con el caso de la provincia de Santa Fe, que tiene la posibilidad de inyectar a la red esa energía. Y después, si quieren, charlamos de cosas que vi en Córdoba y Santa Fe, que me mencionaron, de que por más de que tengan una legislación y que estén un poco más organizados que el resto del país en estas cuestiones, las cosas no son claras. Y cada, ¿cómo se podría decir? Cada empresa o cooperativa responsable de receptar esa energía que se autogenera hace lo que quiere. O sea que las leyes no son claras. Otra cosa que sí se viene haciendo bastante es todo lo que tiene que ver con reducción de emisiones y residuos en mayor o en menor medida. Otra cosa importante es que si existen estructuras o materiales en el sitio porque se va a hacer una rehabilitación, ver qué es lo que se puede
volver a reutilizar y volver a incorporarlo dentro de la estructura del edificio. Aquí hay mucha experiencia internacional, hasta de países vecinos en todas estas cuestiones. Un tema más complejo para poder hablar es todo lo que tiene que ver con economía y sociedad. Y aquí, cuando menos hablemos entre nosotros, mejor, porque si no metemos la política, y la política puede hacernos tener debates muy, muy feos que quizás no querramos incorporarnos. Desde ya yo no estoy en condiciones de discutir todavía. El médico no me autoriza a discutir. Pero Silvana sabe perfectamente que me encanta discutir. Y lo último, ¿sí?, es todo lo que tiene que ver con cultura, patrimonio y memoria, y que son cosas que se vienen incorporando en los últimos años, tanto en la Argentina como a nivel internacional. Bueno, la fuente de todo esto es el modelo de evaluación ambiental edilicia que se publicó ahí en el 2007 en ARC de Clarín, que si lo buscan todavía lo encuentran. Bueno, ¿cómo podemos sintetizar en un solo dibujito? Desde uno de los pioneros de la energía, de la arquitectura solar a nivel internacional, que es un norteamericano, David Wright, que ganó el premio Medalla de Oro en 1980 por un edificio increíble en las costas de California, y que de hecho cuando yo hice el primer año de arquitectura era uno de los edificios que se mostraban, y a mí me llamaba la atención que el relato que se hacía sobre el edificio no correspondía con lo que estaba publicado. Eso quiere decir de que había una negación expresa, porque en los 80 lo que estaba de moda era el formalismo extremo. Todo lo que tiene que ver con formalismo y posmodernismo. Entonces, cualquier cosa que tuviera que ver con el ambiente era como que no estaba. Entonces, mostraban y contaban el proyecto, contaban ese premio de la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos, pero sin la componente de lo que sería el diseño solar pasivo de aquellos años. Bueno, con los años David Wright fue ayornándose a los temas actuales, posteriores a fines de la década del 90 y principios de este siglo, y entonces su gráfica lo que hizo fue a todo lo que antes solamente era el diseño pasivo, le incorporó todo lo que tiene que ver con la captación, acumulación y reuso del agua, y por supuesto la generación de fuentes de energía. Todo lo que tiene que ver con que el edificio esté perfectamente orientado, que pueda captar la energía, que la pueda acumular, que haya un buen nivel de aislamiento térmico, etc. Todo eso formaba parte ya de sus postulados, de sus primeros libros en la década del 80. Así que bueno, esto sintetiza en una sola imagen, a lo cual hay que agregar, bueno, más temas como materiales, toxicidad y cosas así. Y entonces esto nos lleva a una imagen que la mayoría de ustedes se va a brotar, ¿no?, que es la arquitectura un poco hippie, ¿sí?, que tiene que ver con una red argentina en la cual pedí incorporarme, y soy un promotor de estas cuestiones, que es la red ProTierra. Esta es una casa construida en La Plata. Por supuesto es una casa 100% ilegal, porque durante más de 70 años en La Plata estuvo totalmente prohibido todo lo que tiene que ver con construcción natural, y en particular la construcción en madera, ¿sí? O sea que o todo se hacía al modo mediterráneo, de elementos mampuestos, hormigón armado, vidrio, etc. O en los últimos años todo lo que tiene que ver con steel framing, que es un poco de construcción liviana, que era una construcción no convencional, que se volvió convencional después de 30 años de permanencia en el mercado, y entonces ya el CAT, el Certificado de Aptitud Técnica de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, no era necesario, y entonces ya se podía construir con eso. Hasta el día de hoy se sigue peleando para que se pueda aprobar y homologar también como construcción tradicional el wood framing, que sería un poco la construcción liviana en madera, en la cual yo tengo la
la ampliación de mi casa construida en wood framing, pero era porque no quería pagar más impuesto inmobiliario ni tasas y cosas así en la provincia de Buenos Aires. Entonces hice una construcción que uno denominaría precaria, ilegal, pero representa más o menos 1/3 de mi casa. La construcción más antigua de la década del 80 es en construcción de mampuestos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá antes de ver lo mismo, pero en una versión un poco más profesional? En primer lugar, que todo está hecho en construcción con tierra, no importa cuál sea el sistema, ¿sí? Pueden ser tapias, pueden ser adobes, etcétera, entre una enorme cantidad de sistemas que hay. Y luego, la cubierta es liviana, pero una cubierta verde. Lo particular de la cubierta verde es que es utilizando los mismos panes de pasto natural que salieron del sitio donde se iba a construir la vivienda y se lo pusieron encima. Y eso tiene que tener una evolución natural. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, por un lado hay protecciones solares, los materiales tienen un ciclo de vida de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero cercanos a cero, como entre la latitud 23, que sería el punto más al norte de la Argentina, y la latitud 40, a la altura de Bahía Blanca y Neuquén, es donde se produce durante el periodo cálido la mayor incidencia de los rayos del sol y hace que los edificios sean muy difíciles de ser habitados. Ustedes en Santa Fe tienen un clima infernal durante el verano, ¿sí? Porque además de que las temperaturas son muy altas, la radiación del sol es muy intensa y como están en una zona, en un bajío, entonces el nivel de humedad también es muy alto, lo cual hace que sea bastante difícil las condiciones climáticas durante el periodo cálido en la ciudad de Santa Fe. Entonces, una buena protección de la cubierta de manera más tecnológica o de una manera con baja tecnología, como puede ser esto, podría ser un poco la idea de la solución. Y desde ya que esté lo mejor orientado al norte, las ventanas principales. Si ahora vamos a estas otras imágenes, es lo mismo, todo esto sigue siendo tierra apisonada, pero con un premio Nobel de la arquitectura, ¿sí? Francis Queré fue uno de los últimos en ganar el premio Pritzker. Con lo cual, de alguna manera, la Asociación Internacional de Arquitectos está premiando cada vez más las actitudes más sustentables en el modo de concebir y materializar la arquitectura. Esto mismo podría haber estado hecho en hormigón, podría haber estado hecho en tierra cocida, pero bueno, todo esto es solamente tierra cruda apisonada. Y el resto es diseño. Aquí tenemos otra imagen de Renzo Piano, 2019, 9.800 metros cuadrados construidos, un hospital en África, y también es tierra apisonada, ¿sí? Esto quiere decir que no necesariamente la visión un poco más natural, un poco más hippie que puede tener la retrotierra, o parte de la comunidad de la retrotierra, en lo cual implica que podemos hacer buena arquitectura en la forma de verla de la arquitectura, pero para eso tiene que estar autorizado. Yo desconozco completamente si en el municipio de la ciudad de Santa Fe está permitida la construcción con tierra. En el caso de La Plata estaba prohibido durante 70 años, pero bueno, trabajamos conjuntamente. Una concejala del Frente de Todos, yo colaboré como militante de la Unión Cívica Radical, tuvimos otros militantes de partidos de izquierda y todos teníamos la idea de la sustentabilidad, que había que impulsar todo esto, levantar esas penalizaciones y se consiguió, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con construcción natural ya no está prohibido en el municipio de La Plata, pero es una lucha que hay que darla
municipio por municipio, y así sucesivamente. Luego podemos pasar a una visión mucho más profesional. Esto fue un pedido de mi jefe, el ministro de Ciencia, Tecnología e Investigación de la provincia de Buenos Aires, que me dijo: Jorge, a ver por qué no te haces un anteproyecto para que mandemos al Ministerio de Obras Públicas para que armen el legajo y llamar a licitación para hacer una sede para el Ministerio y para la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, una sede nueva que sea lo más sustentable posible. Bueno, así que yo lo único que dije, lo que necesito es que me contraten a una colega arquitecta, arquitecta o arquitecto, en este caso fue arquitecta, que tenga buen manejo de toda la parte de render 3D, y así que entre dos arquitectas contratadas y yo armamos algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, por un lado, que todo el conjunto edilicio está bien orientado, están perfectamente citados cuáles son los antecedentes arquitectónicos construidos, eh, que representan esto, o sea que cada parte del edificio tiene un antecedente que pueda citarse, casi como uno haría un paper, pero esto es arquitectura. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la generación eléctrica en la parte de cubierta, tanto fotovoltaica como eólica en un pergolado solar, lo mismo por aquí. Todo el edificio tiene suficiente aislamiento térmico. En la parte de la cubierta es todo accesible con cubierta verde. El impacto en el suelo es el mínimo posible, sin tocar un solo árbol, con lo cual la arquitectura se adaptó a todos los árboles que están dentro de ese campus que tiene la Comisión de Investigaciones Científicas al ingreso de La Plata. Y luego toda esta fachada que se ve vidriada, realmente lo que tiene es que parte es para iluminación y ventilación, la mitad, y la otra mitad es para generación de calor y energía eléctrica. Y luego todo el edificio es lo que se denomina energía cero en su funcionamiento, ya que trabaja con pozos profundos de geotermia y grandes bombas de calor. Si miramos desde arriba, podemos ver de que todo esto está perfectamente orientado al norte y hacia el Camino Centenario, el Camino Parque Centenario, que es uno de los ingresos a La Plata, el anterior a que esté la autopista desde Buenos Aires. Tenemos todo un pergolado fotovoltaico, todo lo que es la parte del salón de usos múltiples y auditorio, todo un gran techo verde, similar a lo que vimos en esa casa natural construida en La Plata, y lo mismo todo lo que es el edificio de la Comisión de Investigaciones Científicas, articulados por un sector común, con ingreso público desde el noreste y con un ingreso un poco más privado hacia el subsuelo eh, desde el sur. Aquí tenemos una imagen de lo que sería del ingreso público. No pudimos avanzar con todo esto por más entusiasmo que había, por una sola razón: ganó Kicillof la gobernación, ¿sí? Si no, hubiera sido otro el destino de todo esto. Pero bueno, ahora vamos a ver si tenemos chances en una nueva intentona el año que viene. Entonces, un poco aquí tenemos la imagen de que vidrio no falta, ¿sí? O sea, de ninguna manera yo niego el vidrio. La cuestión es de qué manera se conforma, lo que son las dobles fachadas ventiladas, la eficiencia energética en el tipo de vidrios y vidriado. Aquí tenemos una doble fachada ventilada opaca, en este caso es vidriada, y en este caso es activa. ¿Activa por qué? Porque, como ya dije antes, tiene un funcionamiento bastante complejo con todas las bombas de calor que están aquí, y luego en el helipuerto que se iba a instalar, ahí estaban todos los pozos para poder hacerlo. Bueno, esta idea no se pudo concretar acá. Este año tenemos un nuevo entusiasmo por todas estas cuestiones.
ya que una becaria doctoral que tengo, que es una ingeniera civil, su tesis de doctorado tiene que ver justamente con toda esta parte de geotermia profunda, para poder hacer que los edificios sean energía cero. Eso quiere decir que tardan unos 2 años y medio en entrar en régimen todo el sistema, y después de eso, solamente con el sol, y trabajando a contraclima, o sea que el calor del verano se usa en invierno y viceversa, el frío del invierno se usa en el verano. Y en este momento estamos trabajando en una propuesta para la Casa de la Moneda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual es la revancha que tenemos. O sea que, aunque tardemos, vamos a hacer la primera experiencia interesante en la Argentina. Cuesta muchísimo, muchísimo que podamos convencerlos. Nosotros no inventamos nada. Todo esto está en grandes obras a nivel internacional. Volviendo hacia atrás, antes del edificio para el ministerio, en esos 4 años de gestión que tuve, me tomé un recreo de CONICET para poder dedicarme a hacer algunas cosas interesantes a nivel ministerial. Entonces hicimos, esto era el jefe de gabinete que me dice: Jorge, siempre Jorge, ¿por qué no? Y ahí yo me aterro para ver qué me van a pedir. Y entonces es: Jorge, ¿por qué no haces una propuesta para unas viviendas sociales, que en lo posible sean prefabricadas? Y bueno, como estaba el presidente de la SIC en ese momento, fue uno de los principales actores en lo que fue la gran inundación de La Plata, un ingeniero hidráulico. Entonces le pregunté, bueno, ¿cuál sería como la cota, ¿sí?, en la que podíamos utilizar? El ministro decía: casi todos los terrenos que quedan para uso, para fines sociales, son inundables. Eso quiere decir que todos los terrenos buenos ya han sido ocupados por otros sectores sociales y para otros usos, y entonces lo que queda para hacer vivienda social, todo se inunda. Y es carísimo poder llevarlo a la cota de no inundación. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer algo semipalafítico, totalmente prefabricado. La idea es que no lo hagan empresas, sino que cada municipio, cooperativa y hasta pequeñas empresitas, no grandes empresas, puedan hacer piezas parte, componentes premoldeados, y luego se integra en obra. O sea que era muy ambicioso. Todo funcionó bien, lo único que no tuvimos en cuenta era que, nada, que los socios cambiemitas no les interesaban tanto estas cosas populistas, bien, para decirlo de alguna otra manera. Pero bueno, como alfonsinistas y irigoyenistas, estamos mucho más cerca de otro sector político. Pero bueno, y entonces no nos quisieron dar los $50.000 para poder construir el primer prototipo y tener el certificado de aptitud técnica y lanzarlo a la sociedad. Entonces, ¿qué cosa es lo que se previó ahí? Que los muros tenían que ser de hormigón armado con 5 centímetros de EIFS o SATE. Los pisos tenían que estar elevados 1,20 m sobre pilotes en el caso de los terrenos inundables, o menos, siempre para poder mantener la cota de inundación. Todo lo que tenía que ver con los accesos tenían que ser premoldeados. Había un porcentaje que se dejaba reservado con rampas en los extremos de los conjuntos habitacionales propuestos. Había dúplex en un nivel, monoambientes apilados en 3 pisos, o sea que había todo un montón de tipos edilicios, desde ya cada uno con su colector solar, y 4 modelos diferentes de cubiertas, tanto plano como en pendiente, pesado, liviano, etc. Y lo más importante es esto, sí, que nosotros tenemos que orientarlo bien, porque si no está orientado al norte, nada de esto funciona. Con lo cual aquí se arman 2 discusiones muy fuertes con los colegas del gobierno en ese momento. Es que dice: pero me quitas, esto principalmente en los institutos de vivienda, me quitas la libertad de proyectar a nivel urbano. Y entonces yo soy muy grosero y agresivo, ¿sí? Silvana me conoce. Entonces yo digo: escúchame una cosa. ¿Por qué no miramos fotos aéreas con Google de todos los barrios que se construyen?
ninguno tiene la preocupación por orientarlo por alguna cosa en concreto. Lo hacen porque se les ocurre. Lo giran cuando quieren, lo rotan cuando quieren. Y de hecho hay un caso muy interesante construido en la ciudad de Salta, donde un centro de investigación, que es el Instituto Nacional de Energía No Convencional, CONICET, y de la Universidad Nacional de Salta, junto con el Instituto de la Vivienda, primero construyeron con fondos especiales internacionales, todo un gran barrio hecho con bloques de tierra, compactada, un poco más denso que el adobe, y además todo solar. Lo hicieron todo bioclimático solar a mediados de los 80. Luego había dinero para hacer un segundo barrio. ¿Qué pudieron hacer los colegas del Instituto de la Vivienda? Lo orientaron exactamente al revés, porque uno de ellos, no sé dónde había leído que las cosas había que orientarlas al sur, sin ningún criterio, ni académico, ni científico, ni nada. O sea que, miren, si hay que orientarlo al norte, es porque hay que orientarlo al norte, y punto. No es un tema que haya que discutir. Entonces, esto se pensó para la población vulnerable. El método que se utiliza, populista, que se utiliza en la actualidad, es directamente mandar hordas de familias, ¿sí?, para que tomen terrenos privados, y luego todas esas organizaciones son las que les ayuda a proveerles de todos los materiales, ya que son los primeros en llegar y colocar un corralón interno, etc. Entonces, bueno, la idea es que para evitar ese tipo de cosas, lo que había que hacer era ofrecer la mejor solución posible al menor costo posible, menor que lo que cuesta el metro cuadrado construido de vivienda social, pero mediante la industrialización se pueden bajar costos. Bien, entonces lo importante era que tenía que ser simple de transportar y montar, tenía que ser durable, resistente y resiliente, tenían que tener el máximo confort y calidad de vida sin consumo de hidrocarburos en la medida de lo posible. La vivienda debería ser excelente en prestación con un sobrecosto no superior al 3,2%. Tenía que ser posible industrializar por empresas, municipios y cooperativas. Eso quiere decir que el ministerio hizo un convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para que el Instituto de la Provincia de Buenos Aires ceda sin cargo todo lo que tiene que ver con la transferencia de la tecnología, la documentación y además de eso la vigilancia de los procesos. Esa era un poco la idea que teníamos, ¿sí? Y por Disculpe, eso Jorge, la interrupción. Quería avisarle nada más que ya llevamos 45 minutos de exposición. muy bien, entonces me apuraré, hablaré menos. Y si se certificara, ¿sí?, debería ser una etiqueta C, no del sistema del 2018-19, sino del sistema de la IRAM anterior, ¿sí?, la IRAM del 2010. Por eso es que aparece C. No es el etiquetado del cual Silvana sabe perfectamente que es el nuevo. Eso quiere decir de que o si no debería tener otra categoría diferente. Nunca se hizo el etiquetado nuevo de esto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos los arquitectos para poder construir sustentablemente? Hay dos formas. Una es en la que tenemos que justificar todo lo que hacemos, ¿sí?, que implica una certificación. La otra es entender los conceptos que están detrás de todo esto y hacer las cosas de manera cualitativa. O sea, hay una cuantitativa y una cualitativa. La cualitativa no es tan complicado de poder incorporarla, pero uno no puede decir, bueno, qué tan diferente es respecto de otro edificio. Los primeros antecedentes legales que tenemos en la Argentina son del año 2003 en la provincia de Buenos Aires y es la ley 1359. En el año 2011 se aprobó una ordenanza municipal que llevó a la modificación del Código de Edificación de la Ciudad de Rosario en 2013.
Algo parecido, inspirándose en los antecedentes anteriores, hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019. También en 2019 en Santa Fe se aprobó la ley 13.903 de etiquetado de edificios. A nivel internacional, a nivel nacional tenemos normas IRAM, a nivel internacional tenemos las ISO, y además de esto, todo lo que tiene que ver con certificación LEED utiliza las normas ASRAE de Estados Unidos. Se pueden encontrar muchas publicaciones de acceso libre en el servidor de documentos de la Universidad de La Plata. Se han ido abriendo numerosas carreras de especialización, maestría y doctorado. La primera que se abrió fue la que abrimos con mi esposa en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, y posteriormente se fueron abriendo otras en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Tucumán y Universidad Nacional del Noreste. Bien, esto son un poco no es una secuencia cronológica, pero más o menos es lo que fue sucediendo. Tenemos programas de computadora, muchos de ustedes manejan el Revit, que es una integración del AutoCAD con otros sistemas que fueron adquiriendo a académicos principalmente del Reino Unido, y entonces desaparecieron esas versiones académicas ya que se incorporaron al AutoCAD. Tenemos versiones gratuitas como el Climate Consultant para ayudarnos a tomar un sitio y ver qué es lo que tenemos que hacer, o versiones académicas como las del CEMA de la Universidad Nacional de Tucumán. Tenemos certificaciones. La primera certificación a nivel internacional fue la del Reino Unido, que fue la BREEAM. 10 años después aparece en Estados Unidos LEED. Unos 12 años después aparece EDGE, que es el que yo sugiero que ustedes se sumen a todo lo que tiene que ver con certificación, que es impulsado por el Banco Mundial. Además de esto tienen Passive House, Verde, etc. Y hay muchos. Y por supuesto hay proyectos de leyes de etiquetado y certificación a nivel nación, provincia de Buenos Aires, etc. En mi caso yo me inspiré en lo que era el proyecto de lo que luego fue la ley de etiquetado de la provincia de Santa Fe para impulsarlo con una senadora provincial de Cambiemos, Felicitas Becar Varela, en la provincia de Buenos Aires, y no alcanzó estado parlamentario. Eso quiere decir de que está en archivo en la actualidad. El año pasado una diputada decidió volver a sacarlo a la luz, armaron una versión, la consensuaron con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, y entre Colegio de Arquitectos y de nuevo una diputada lo están impulsando. Vamos a ver si esta vez logra por lo menos entrar a que se discuta en sala. Y todo esto basados en la norma IRAM 11900 del 2018. ¿Qué diferencia hay respecto de la anterior? Bueno, que hay un caso base que se toma como referencia y se incorporan mejoras en la envolvente, en todo lo que tiene que ver con los sistemas activos de climatización, y también incorporan el tema de las energías renovables. Eso es un poco una síntesis rápida de lo que tiene que ver con ese etiquetado. Bueno, esto es algo cuantitativo, ¿sí? Pero que por detrás de eso uno podría hacer un edificio eficiente solamente aplicando pautas genéricas. ¿Qué es lo que proponemos rápidamente? Por un lado, que los actores sociales, empresas constructoras, profesionales de la construcción, desarrolladores urbanos, el sector inmobiliario, etc., debieran sentarse y elaborar un programa y presentarlo a la sociedad. Bien, es como que salga de nuestro mundo, ¿sí? Y no tanto desde el sector político que exija que se hagan cosas. Debería impulsarse el etiquetado de la eficiencia energética de todo edificio para habitación humano basado en la IRAM 11900 y la certificación de estos. Bueno, esto está pensado más a nivel genérico, ya que ustedes en Santa Fe tienen un protocolo de etiquetado, pero que está basado en normas ISO. Debe georreferenciarse cada intervención a nivel de parcela, incluso los que no deseen la etiqueta con un valor penalizado. Esto ya está aprobado dentro de la ley de Santa Fe. Debiera a mediano plazo regularse las tarifas de servicios en función del etiquetado.
Deberían gestionarse recursos internacionales compensatorios, que hay muchísimo dinero a nivel internacional para ayudar en estas cuestiones. Lo único que hay que hacer es las gestiones para poder obtenerlo. Debería avanzarse en la detección de grandes derrochadores y exigir una rehabilitación sustentable. Debería maximizarse la generación distribuida. Silvana sabe perfectamente lo complicado que es eso, porque lo han hecho en su localidad, en San Carlos Sud. Deberían implementarse un reglamento de reuso y uso racional del agua. Esto todavía no lo tenemos. En el caso a nivel nacional está prohibido el reuso del agua. El uso racional sí se puede hacer, pero el reuso no. Debe implementarse un monitoreo georreferenciado de salud pública en relación al hábitat construido. Esto es casi imposible de hacerlo. La oposición va a ser brutal, principalmente de los sectores del campo, debido a la contaminación que genera el uso indiscriminado de agrotóxicos, que es lo que se enojaba mucho mi ministro, que era un ingeniero agrónomo, que me decía: no, Jorge, no son agrotóxicos, son remedios, ¿sí? Y entonces le digo: mirá, yo cursé una maestría y me gradué de especialista en ambiente y patología ambiental. Los profesores que vinieron en todo lo que era la parte de toxicología ambiental eran italianos y eran agrotóxicos, ¿sí? Entonces vos tendrás tu visión desde el campo, yo tengo la visión mía desde el hábitat. Debe maximizarse y regularse la construcción sustentable en cuanto a geobioconstrucción, ¿sí? Tanto de la versión más natural, como vimos en esa casa construida en La Plata, como una visión más académica, que tiene que ver con este arquitecto africano, o de Renzo Piano y muchos otros arquitectos a nivel internacional. Esto es más difícil de hablarlo, ¿sí? Pero debería comenzarse a trabajar en la hipótesis cercana, ¿sí? Cuando digo cercana es a 50, 60 años de la subida progresiva del nivel del mar. Quizás a Santa Fe le interese menos eso, a mí me interesa más, ya que el municipio urbano de la costa está siendo comido rápidamente. Ustedes habrán visto imágenes del año pasado, de cómo se va comiendo edificios que se van derrumbando y cayendo al mar. Pasa en Brasil, pasa en diferentes lugares del mundo, pero en nuestras costas pasa. En mi caso, yo estoy a 1,70 m sobre el nivel del mar en mi casa, así que en algún momento algo va a suceder también con donde vivo yo. Ustedes están bastante más altos, no se preocupen tanto. Bueno, ya se han venido creando comisiones como las que nos convoca hoy, ¿sí? Que es la Comisión de Arquitectura Sustentable, lo mismo en mi distrito, y también se ha iniciado la generación y publicación de fichas técnicas. En el caso del distrito Distrito 1 de La Plata, uno entra a la página web y hay fichas que uno puede descargar de diferentes temas que tiene que ver con la parte de tema de sustentabilidad. Con lo cual esto es muy valioso, o sea que desde el 2009 que yo mencioné que tomé por primera vez contacto con ustedes, hasta ahora se han hecho cosas. No a la velocidad que yo quisiera, como que me pongo ansioso. Pero bueno, siempre hay un pero debiera aumentarse las capacitaciones, generar un banco de datos de buenas prácticas, implementar un congreso con premios a proyectos y construcciones sustentables, no solamente premiar por cuestiones formales y estéticas, desarrollar un checklist con fines de evaluación y certificación, similar al que hizo el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Podrá ser más complejo, podrá ser menos complejo, pero tener algo para poder ayudarles a evaluar y calificar los proyectos que se presentan. Exigir a empresas y proveedores un comportamiento ambiental sustentable. Esas son cosas que deberíamos hacerlo nosotros, los profesionales. Y además colaborar desde el ámbito profesional con universidades y el Estado para impulsar regulaciones y actualización formativa y de gestión. Ya para terminar. En mi opinión, todavía falta mayor investigación tanto inter como transdisciplinaria. Se viene trabajando, hay gente en todo el país. Mi mentor y maestro arrancó en el año 1977-78,
perdón un poco, ante 1974 él creó el Instituto de Arquitectura Solar La Plata. Algo parecido pasó con Elio Di Bernardo en Rosario y algo parecido pasó con Enrico Tedeschi en Mendoza, ¿sí? Esos son la primera generación, los pioneros, los maestros. Ellos generaron una segunda generación a la cual yo pertenezco, pero bueno, los maestros ya se murieron y nosotros vamos en vía también de morirnos. Cada vez estamos más cerca de eso. Entonces estamos sacando nuevas generaciones, pero genera mucha ansiedad en ver que no se avanza con la suficiente velocidad. Un tema importante para concluir es que faltan aprobar e implementar leyes para regular la construcción de edificios y ciudades, falta compromiso real en actores del sistema de construcciones, faltan carreras terciarias para formar técnicos universitarios en construcciones sustentables. Ahí le ofrecí a Silvana un programa para sacar una tecnicatura universitaria en estos temas. Los pibes que terminan la secundaria lo pueden cursar en solamente 3 años y después si quieren se siguen arquitectura o ingeniería. A nivel medio se han hecho avances, pero escasos o nulos en adecuar la currícula obligatoria para formar profesionales en arquitectos e ingenieros. O sea, hay profesores loquitos, en los cuales me incluyo, entre los loquitos, nerdcitos, ¿sí? Que hace mucho tiempo venimos trabajando en estas cosas, pero no está dentro de la currícula obligatoria. Hay cosas que se han venido haciendo en los últimos ajustes de programas, pero para mí falta todavía. Faltan actualizar reglamentos de obras sanitarias, ¿sí? Toda la parte de obras sanitarias sigue siendo ese librito viejo del año 1938, no solo los dibujitos, sino lo que está incluido dentro de eso. Todo lo que tiene que ver también con energía eléctrica, calidad del agua, calidad ambiental de materiales de construcción, entre muchos otros. O sea, hay mucho trabajo por hacer y hay cosas que deberían hacerse desde los colegios profesionales. Última placa. La integración de energías renovables en edificios está regulada por sus asociaciones y el INTI. Es necesario avanzar en implementar un etiquetado de edificios en todo el país, cosa que se ha venido haciendo mucho y de la cual Silvana es parte. Silvana es parte de ese grupo exclusivo de no sé cuántos son, 100, 200, 300 arquitectos e ingenieros que se han especializado para tener un brevet, ¿sí? Un carnet de etiquetadores de edificios. Y eso ha sido primero por ayuda internacional del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es un crédito del BID que se pidió. Por eso es que la primera generación, la primera promoción de estos etiquetadores no pagaron nada, fue todo gratis, y no solo eso, le pagaban por cada caso que ellos elaboraban y presentaban. Después de eso el dinero se acabó y entonces el evento más caro, la capacitación más cara de todas se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque la organizaron los ingenieros son caros, más caros que los arquitectos, y entonces hasta ahí es donde yo he visto que ha venido evolucionando todo eso. Pero agradezco mucho a los santafesinos. Si no hubiera sido por los santafesinos, esto no se hubiera podido hacer. Así que yo soy un devoto seguidor de lo que han hecho ustedes. Hay que redefinir la formación de arquitectos e ingenieros civiles para enfrentar la pospandemia y las que se podrían gestar con el calentamiento global. O sea, esto no terminó. De hecho, para la OMS la pandemia no terminó y todos ven que siguen habiendo brotes en diferentes partes del mundo. Como la mayoría estamos vacunados, entonces no son tan serias ni mortales como la primera ola. Difícilmente persistamos sin un nuevo contrato social global. Y acá no es solamente Santa Fe, esto es a nivel mundial. Hay que hacer un contrato social, hay que negociar algo nuevo. Y dentro de esa negociación hay países como Rusia que salieron a los cañonazos con su versión de un nuevo contrato social global. Sin cambio de modelo de desarrollo no es posible combatir, mitigar o adaptarse al cambio climático. Solamente todos lo vamos a padecer en mayor o menor medida. Desde ya, para hacer estas cosas no partimos de cero. Hay más de 50 años de experiencia acumulada en la Argentina, no a nivel internacional, en la Argentina para poder trabajar. Nosotros estamos a servicio de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Después, Jorge,
Si ahora alguien quiere hacer una pregunta, muchísimas gracias por la exposición, muy clara y difícil de reducir a tan poco tiempo de exposición, pero dejó un marco muy importante de hacia dónde debemos ir los arquitectos, que era un poco la idea de esta charla, y se agradece mucho. Si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta para Jorge, habiliten sus micrófonos y comiencen las preguntas. Me olvidé cómo se deja de compartir. Ay, ¿cómo se hacía esto? Acá está un botón rojo, dejar de compartir. Listo, ya dejé de compartir. Bueno, gracias por estar aquí. Siguen siendo los 20, seguimos siendo los 20 iniciales. Pensé que iban a sumarse más. Hay una cosa muy importante que viene pasando también con las carreras de posgrado. Nuestras queridas compañeras de vida, las mujeres, son las que más se interesan por el tema y yo estoy muy agradecida. ¿Sí? Porque miramos acá así rápidamente y vemos que los varones somos minoría. Así que bueno, en primer lugar muy agradecido a las damas, que son las que tienen un mayor compromiso con la madre tierra. Jorge, ¿qué tal? Yo soy Gabriela. Quería consultarte por el tema de la geotermia, porque por ahí no es un tema muy conocido, muy desarrollado, y vos hablaste que lo implementaste en proyectos a gran escala. ¿Es rentable, digamos, para pensarlo en viviendas o en edificios más chicos? Bueno, hay dos tipos de geotermia. Una que tiene mucha prensa, y que es lo que se llama el pozo canadiense. ¿Sí? El pozo canadiense solamente lo implementé 2 veces por exigencia del comitente. Entonces yo lo hice, se construyó, está funcionando acá en la región de La Plata, pero incluyó un pequeño manual de operación, un instructivo de cómo hay que hacer el seguimiento, porque hay un serio problema que tienen los pozos canadienses, que sería como la parte más simple, económica y pasiva del uso de la tierra a más de 1 metro de profundidad para poder bajar la temperatura del aire que ingresa a la vivienda. Y es que se enmohece. ¿Sí? Entonces, como se enmohece, uno está incorporando elementos tóxicos que afectan no solamente a los pulmones, sino que puede migrar hasta al cerebro. ¿Bien? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, en los casos que usé yo, utilicé materiales que no son los que usualmente la gente propone para hacer los conductos canadienses. Eso quiere decir de que no usar metales, no usar plástico, no usar PVC. Yo prefiero utilizar materiales porosos y neutros, y luego ante la más mínima sensación de que a la gente le arde la nariz y se acerca a las rejillas y siente que se enmoheció el pozo, hay que clausurarlo, y les dejé todos los planitos de cómo se construye un esterilizador. Y entonces lo que se hace con radiación ultravioleta, se esteriliza el pozo y luego se ve que vuelve a funcionar y se vigila su comportamiento. Esa sería la forma de poder bajar la temperatura al aire de ingreso. Entonces quiere decir de que las ventanas, aún en pleno verano, todas las carpinterías están cerradas, carpinterías de buena calidad, con doble vidrio hermético, protección solar, o sea, todo lo que tiene que ver con la recomendación general pasiva, y luego el edificio funciona ventilándose a través de estos conductos enterrados, y luego en ciertos ambientes uno busca dónde está la chimenea de salida. Entonces de esa manera el edificio naturalmente aspira más durante el día, por diferencias de temperatura y presión que se generan, que durante la noche. Durante la noche es más húmedo y entonces ahí, digamos, es cuando menos de ese aire fresco ingresa. Pero también funciona aunque parezca raro, también funciona durante
el invierno, pero para eso hay que ir más profundo y es diferente el concepto. No es el que estamos usando en los edificios, ¿sí? En los edificios se puede usar desde una vivienda hasta un gran complejo, como puede ser, no sé, la Casa de la Moneda en la ciudad de Buenos Aires, este edificio para el ministerio, y los mejores ejemplos uno los puede encontrar en Francia, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, cuando uno busca obras con geotermia, se va a encontrar con que, por ejemplo, toda el área gubernamental de Berlín es energía cero. ¿Sí? Eso explica que desde la década del 70 hasta el presente, en Alemania no crece la demanda de energía, sino que se reduce año a año. Y dice, pero eso no tiene sentido. Bueno, lo que pasa es que hay mucha eficiencia energética, diseño bioclimático. Todo edificio que se construye o que hay que rehabilitar tiene que ser sí o sí energía cero o energía plus. Entonces son decisiones políticas. Y aquí lo que intervino no fueron los grandes partidos, sino que, no sé, en la Argentina es o gana uno o gana otro. Acá no tenemos esa pluralidad de ideas que tienen en Europa. El tema es que allá han visto en estos últimos años que, no sé, Italia, Francia o Alemania no podían armar gobierno, que armar gobierno quiere decir tener un primer ministro y tener su gabinete, porque nadie tiene mayoría. Eso quiere decir que toda la sociedad está muy activa, opinando y expresándose. No hay este concepto de aglutinamientos de ideas totalmente disímiles que tenemos en la Argentina. ¿Sí? Porque tanto en Cambiemos como en el Frente de Todos nos matamos. Y es así, porque lo que tiene que expresarse es la sociedad. Entonces, dejando de lado lo político y volviendo otra vez a tu pregunta, el primer edificio más significativo que se construyó en Alemania fue, ni bien cae el muro de Berlín, se reconstruye con Foster como proyectista principal el edificio del Parlamento, ¿sí? Y ese edificio del Parlamento, el concepto era que tenía que ser energía cero. Fue una decisión. O sea, el mayor edificio, el que más representa la integración de las Alemanias, tenía que ser energía cero. Y luego vieron que anduvo tan bien que entonces lo siguieron haciendo para otro montón de edificios públicos, pero también edificios privados, lo incorporaron, y entonces hay excelentes ejemplos para poder mirar y buscar. Bien. Tenemos otra consulta, Jorge. Perdón, la consulta es la siguiente. ¿Cuál es la mejor definición? ¿De la cuna a la cuna o de la cuna a la tumba? Cuando se Es que, demuele el no, es que edificio. yo me equivoqué, fue un desliz mío. Lo que pasa es que si es de la cuna a la tumba es cuando un edificio se demuele porque deja de funcionar. Y de la cuna a la cuna es cuando después de una rehabilitación energética vuelve a nacer. Entonces, en el caso de la Casa de la Moneda, lo que le va a corresponder es de la cuna a la cuna, porque el edificio va a renacer. Fue construido en el año 1943, ya tiene más de 80 años, está todo colapsado, ¿sí? O sea, el edificio completo está colapsado, y la idea es que después de una rehabilitación profunda, donde también se respeta que es patrimonio, entonces, manteniendo la cuestión de patrimonio, el edificio vuelve a tener la idea es que tenga otros 80 años de vida, pero siendo mínimamente impactante en el medio ambiente. Por eso es que a mí se me mezclaron un poco las cosas, pero era porque estaba pensando en estos edificios para remodelar. En el caso de otros edificios es de la cuna a la tumba, ¿sí? O sea, se sacan los materiales de la naturaleza, se les va haciendo todos los procesos, ¿sí? Vienen a la obra, se incorporan con otros materiales, luego el edificio solamente funciona, se hace mantenimiento, reposición, pintura, reparación, etcétera. Todo eso es energía y emisiones de gas de efecto invernadero, y luego digamos, llega un momento en que termina su ciclo y ya no es habitable. O sea, uno, si quiere habitar una casa, una vez me contrataron para rehabilitar una casa chorizo, ¿sí? Yo le saqué fotos porque era alucinante
de encontrarte con que en cada habitación había un solo toma corriente que estaba alto, un toma corriente había. Entonces, todos los ladrillos eran cocidos, pero finitos, tipo romanos, y el mortero de asiento era barro, y luego los revoques sí eran encalados, gruesos, o sea que es como que aprendí todo lo que tenía que ver con la cuestión tecnológica de eso es. La Casa Chorizo un poco va desde el año 1800, es que fue un arquitecto italiano el que vino a implementar esas tipologías en la zona de lo que hoy es La Boca, en Buenos Aires. Así que eso fue en 1830, 1840, y es cuando aparecen las primeras propuestas arquitectónicas que él interpreta de la arquitectura italiana, pero las implementa en la ciudad de Buenos Aires, y llegan a construirse, en el caso de La Plata, las tardías. Son en 1930, 35, hay algunas muy tardías que ya se parecen a Cajón, que son del 40, y cuando yo hice una investigación como becario de CONICET de tipología arquitectónica, que es otro de los libros que está publicado, entonces fui haciendo el recorrido completo de todo eso. Pero lo más difícil era encontrar algo que estuvo mucho tiempo digamos, sin modificaciones, para entender. Bueno, en ese caso, esa vivienda murió, ya no es habitable, ¿sí? O sea, no es habitable por personas que puedan comprarla y habitarla. Hay que sí o sí rehabilitarla. Entonces ahí vuelven a hacer. Entonces, en esos casos se puede aplicar para la construcción convencional, pero también para la construcción sustentable. La diferencia está en que no priman las cuestiones estéticas, ¿sí?, sino que priman las cuestiones de sustentabilidad. Bien, Jorge, tenemos otra pregunta. También Eduardo pregunta si para el ingreso del aire del pozo canadiense es necesario usar un forzador para la circulación del aire que asciende, el aire caliente ascendente. En principio no, ¿sí? En principio no, y para eso lo que se requiere es tener bien analizado las diferencias de presión en función de la temperatura y humedad típica del sitio de implantación. Hay fórmulas que no son demasiado complejas, que uno puede utilizar, y para eso entonces hay que pensar en el conducto de salida. Si uno utiliza un forzador, ese forzador debería estar regulado para evitar de que el pozo no se caliente, porque si el pozo está mal dimensionado y se sobrecalienta en el caso de verano, entonces sale de servicio durante un largo periodo, y luego en invierno hay que ver cómo hay conductos de salida para poder bajarle la temperatura. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con el tema de los pozos canadienses. Perdón que sea tan confusa mi respuesta, pero es que los pozos canadienses son complejos de dimensionar, de construir y de poder implementar. Bueno, hay una casa muy grande en un barrio cerrado, una casa muy costosa, que el cliente, nada, es un sustentable extremo que ya había recorrido Europa, Estados Unidos, viendo cosas, y quería hacerse una gran casa, y yo le explicaba que está prohibido, no se puede hacer lo que quería el cliente. Y para eso primero había que cambiar la ordenanza de la Ciudad de La Plata, y por eso es que nos metimos en la parte política a cambiar la ordenanza, eliminar la prohibición, y a partir de ahí se aprobó el plano con la casa como él la quería. Con lo cual sería una casa con una visión no natural, ¿sí? Tendría todos los elementos de una vivienda convencional, pero hecha, no sé, en tierra, con pozo canadiense, paneles fotovoltaicos y todas esas cosas. Pero siempre es el problema, que son personas de mucho dinero. Eso es lo que a veces me incomoda a mí, ¿no? Que todas las cosas lindas son como caprichos para gente
que no la necesita. A mí me interesa más que la sociedad vulnerable, que duele en el alma, ver cómo estamos, son los que tienen que recibir esto. Pero bueno, me tengo que comer mi ideología y dejármela para mí nada más. Perfecto, ¿alguien más tiene alguna consulta que hacer? Puede hacerla en el micrófono o en el chat. De todas maneras, después si quedan algunas dudas o quieren hacer alguna consulta, pueden escribir también y les podemos enviar una respuesta o material o mandarle bibliografía, lo que ustedes necesiten. Y yo le puedo enviar a Silvana un PDF de la presentación por si lo quieren colgar ahí en la página Perfecto. del colegio, Perfecto. junto con la parte de la grabación, ¿no? Bien, también quería avisarles, porque hay mucha gente que no se pudo conectar en este horario, que estaba muy interesado en la charla, que esta charla se va a subir a YouTube, así que muchas personas que no se pudieron conectar nos dijeron que la van a ver por YouTube, así que va a tener mayor repercusión aún la charla de hoy. Fui todo lo cuidadoso que pude con mis comentarios y expresiones, que no es así en la parte, en un ámbito más cerrado como es el aula, y soy mucho más duro. Pero si googlean van a encontrar expresiones muy fuertes que yo hago en grabaciones que se han hecho, que ya evito hacerlas porque me afectan a mi salud. O sea, cuando me pongo muy intenso, ¿sí? También tengo hijas así de intensas, pero cuando me pongo muy intenso me termina afectando a mi salud y yo ya no tengo resto. Por eso es que fui Bueno, cuidadoso y sí. Dije, cuídese mucho, Jorge. igual dije algunas cosas, sí. Muy al pasar, así. Bueno, ¿alguna otra Bueno, pregunta? Luciana, no sé si te Bueno, parece. no, perfecto. Si no hay más preguntas y todo, de todas maneras, como vos decías, Silvana, esto queda grabado, sube al canal de YouTube, así que está accesible para todo el que quiera consultar. Si tenemos el Power también, está bueno como material de consulta. Y bueno, invitarlos a tomar contacto con la Comisión de Arquitectura Sustentable, que estos temas se van a seguir tratando y desarrollando como vienen haciéndolo hace 50 años en la Argentina, ¿no? Me quedé con ese dato. Bueno, y Que no es Luciana, nuevo. Luciana, el comentario que hago respecto a esta comisión, que sería muy lindo que hagan un primer Congreso Nacional de Comisiones de Arquitectura Sustentable. ¿Sí? Bueno, eso es, creo que salieron muchos temas ahí bien el Power que también me Sí, gustaría repasar, que podemos trabajar con la comisión y desde el colegio en sí. algunos puntos como para impulsar. Total, hoy Nada, en día, gracias a la virtualidad, se puede hacer sí, semipresencial, semivirtual. tal Y nada, cual. es un congreso donde algunos o sea, serían no científicos, sino que algunos hablan, otros muestran obras, otros los Sí, critican. Una cosa muy abierta y donde cada uno ve de qué manera las comisiones están gestionando cosas, se cruzan ideas, se mejoran, se potencian. sí, Bueno, ese sería sí, como el paso, ¿no? Que sigue. exacto. Y bueno, y todo apuntando siempre a las buenas prácticas, ¿sí? Que Exacto. hay veces no lo tenemos reglamentado, no está regulado, pero si sabemos y tenemos conciencia de hacer una buena práctica de la arquitectura, vamos Por, por es- ese camino. por eso mencioné lo del checklist, ¿sí? Tal Que es una cual. cosa simple, no tiene que Sí, ser sí. cuantitativa, cualitativa, donde es un sí, no, más o menos. Sí, sí, Y sí, don, ese punteo de implantación, emplazamiento, materiales, el diseño solar pasivo, esos son puntos que tendríamos que ya tener súper incorporados a lo que es la práctica proyectual, pero también siempre hay que refrescarlo, que está buenísimo. bueno, así que esa es un poco alguna de las ideas que les propuse hoy. Y después si vuelven a revisar esas ARC, esos suplementos, esas separatas ARC Ujú. del año 2007, entonces ahí se van a encontrar con que ese pequeño checklist, había una idea de poner un puntaje y entonces aparecen 5 o 6 obras a nivel internacional, digamos, evaluadas conceptualmente. Si quieren algo Perfecto. mucho mejor, tienen a los amigos del Colegio de Arquitectos de Córdoba, pero ellos quieren
vinieron a La Plata, los invité, pero querían vender el sistema, entonces acá lo sacaron corriendo. Eso queda grabado, esto queda grabado, porque habría que ser un poco más solidario. Pero bueno, así que armen su versión. Bueno, Jorge, Perfecto. María Raquel agradece mucho la charla, que fue muy clara y útil, y Luciana dice que es verdad que no hay consenso al nivel país, porque ella dice que está en San Francisco y que conoce que muchas cosas que se hacen en Córdoba, acá en Santa Fe no sabemos que existen y viceversa, como que también tendría que haber una idea como nación de que todos vayamos por el mismo lado. Si bien con el etiquetado yo creo que se empezó a unificar en todo el país por ese camino, queda mucho por recorrer todavía. Pero tiene que surgir de los profesionales de la arquitectura, sí, tiene que venir de abajo. Ustedes son los que están, estos 20, son los que tienen que desde abajo juntarse con otros 10, 15 o 20 de, no sé, de La Plata, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Neuquén, porque por todos lados hay grupos en los colegios de arquitectura trabajando. La cuestión sería, nada, organizar su primer encuentro, o sea, aunque sea muy poco formal, la primera vez ni siquiera con nada. Y de esa manera comenzar a que esas inquietudes entre todos vayan cooperando y sinérgicamente generando desde abajo lo que se pueda para arrancar. No tiene que ser ni muy complejo, ni muy intenso, no tiene que ser una certificación LEED, ni EDGE, ni BREEAM, nada. Tiene que ser algo simple para arrancar. Y que entonces se puedan mostrar, bueno, qué cosas están haciendo los colegas que lo están haciendo solos. Sí, ¿Sí? tal cual. Bueno, agradecerles a todos. Los 20 que arrancamos, los 20 terminamos. Eso es muy bueno. Sí. No se bajó ni uno. Vos que tenías miedo. Mantuve el entusiasmo. Los que llegan Sí, media hora tarde y se van media hora antes. No, acá se quedaron No, los acá 20. nos quedamos todos. No, se quedaron todos. Bueno, es un Todos. placer para mí que me hayan Bueno, muchas acompañado en gracias, estas Jorge. ideas. No, por favor, a ustedes. Gracias, Muchas Luciana, y gracias, gracias, muchas Silvana. gracias, Silvana, y a Gracias todos. a todos Gracias. ustedes. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. A la próxima. Chau, Muchas chau. gracias.